Si usted cree de corazón que Jesús en la cruz cargó su culpa, su pecado y todas sus penas, el Espíritu Santo en su ternura y bondad va a morar en usted y es Él quien le va a guiar un camino de victoria y de santificación. No, hágame un favor y haga un paréntesis. No se trata de plata, amigo. No se trata de bendiciones. Se trata de su alma. Es de su alma. Esa es la que le interesa a Dios. Y mientras está en el proceso de santificación, el Padre, que es el labrador, y usted, que son los pámpanos injertados en la vid verdadera, viene a buscar frutos. Y para terminar hoy, frutos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio para que el pecado lo mantenga lejos de su vida. Son fáciles y ligeras las cargas. Cuando Cristo lo dirige y Cristo en usted, son muy fáciles y muy ligeras estas cargas. Los frutos, a medida que van floreciendo, los pecados que nombré en Romanos 1 van desapareciendo solitos, empujados por el fruto. Conocí un hombre que conoció a Jesús en la prisión, pero lamentablemente por circunstancias de la vida, esta persona que incluso llegó a ser enviado de un concilio reconocido aquí en este país como ministro del Evangelio para pastorear primeramente allí en las celdas y en los pabellones de la prisión de acá del estado Carabobo, de Tocuyito, y posteriormente la calle. Y en la calle pues tuvo ciertos tropiezos y aquí anda poco a poco tratando de caminar con las tragedias y con las desgracias que persigue a cualquier persona que haya conocido a Jesús o que no la haya conocido y practica el pecado. El Salmo 78 en el verso 35 dice que se acordaban de Dios porque era su refugio y el Dios Altísimo, su Redentor, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Dice el verso 39, se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Dios desde los cielos se acordó a pesar de que este grupo de hombrecitos llenos de iniquidad, lisonjeaban con su boca, cargaban su lengua de mentiras. Su corazón no era recto con él. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero con todo eso, no los destruyó. Hasta que, pues, actuó. Pero en su misericordia, este Señor se acordaba de que eran un pedacito cada uno de ellos de carne. Eran pedacitos de carne, amado. Ahora, escuche esto y trasládelo hoy allí donde me escucha. Cómo Dios veía a Israel en el desierto y por ser como Él, extendía su misericordia. Se acordó Dios de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Bueno, esto me hace pensar en que usted debería de reflexionar más y más, cada día más, en quiénes somos nosotros los seres humanos delante del Rey, el creador de todo el universo. Le creó a usted su familia, le creó el país donde vive y creó todo lo que se ve hasta donde alcance nuestros ojos y aún creó lo que aún es invisible y que podríamos pensar en nuestro espíritu por fe que existe.
todas las huestes celestiales, allá, más allá de los cielos, aún todo eso lo creó. Pues que usted entienda y escuche esto. Recuerde que nosotros como seres humanos somos simples pedazos de carne que con las contaminaciones que nosotros mismos los hombres hemos alcanzado contaminar el planeta que nos prestó por un pequeñísimo periodo de tiempo en nosotros en esta tierra, 80 años. Un pedazo de carne que en 80 años será un soplo que va y no vuelve. Acá no vuelve. Así Dios trató y le hizo tratar de ver. Yo quiero que haga una reflexión en estas palabras. A Adán y Eva cuando los puso en el huerto. Los creó, les dio una orden, fallaron la orden y después se le escondieron. Ante el mismo que le había dado soplo de vida en sus seres, nos sacó del polvo. Después del pecado del hombre, miren lo que hizo Dios. Con la serpiente, Génesis 3, verso 14. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita seas. Listo. Se acabó el punto con la serpiente. Ven acá, mujer, verso 16. Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolores darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se ensoñará de ti. Listo, pase el otro de la cola. Hombre, venga acá, verso 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolores comerás de ella todos los días de tu vida. Verso 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Quién más quiere pasar para la cola? El rey, amado. Él dijo y fue hecho. Punto. Ahora fíjense ustedes, estoy en el principio. Vamos con Israel. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Verso 1, capítulo 5 de Isaías. Ya pasamos a la cola. La serpiente, la mujer, el hombre. Sigo siendo Jehová. Vamos a tratar ahora con Israel. A Israel siempre se les olvidó que era un pedacito de carne. Esta viña que había cercado, la despedregó, la plantó, le plantó viñas escogidas, dice Isaías. Edificó en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Isaías 5, verso 4. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué van a inventar, hijos? Si ya yo hice, es mi viña. Adán y Eva, es mi huerto. Y hoy a la humanidad, es mi planeta. El verso 4, ¿qué más se podía hacer en mi viña? Le dice el 5, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. ¿Por qué? Inventaron cosas nuevas, modernismo. Vamos a agregarle, vamos a poner esto, vamos a mejorarlo así. ¿Qué tal si te parece si averiguamos en internet el marketing para sumarle? O vamos a las ciencias sociales y a la psicología para agregarle. ¿Qué tal? ¿Qué tal te parece? Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad hasta ocuparlo todo. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Los que justifican al impío mediante el cohecho y al justo quitan su derecho. Así fue el trato con Dios a Israel. Lo mismo que le dijo a Eva.
no hagas, y él hizo. No comas, y él comió. No le agregues, e Israel le agregó. Y cuando vino nuestro Señor, Dios Redentor, Salvador, aleluya, nuestro Señor Jesucristo, se los recuerda, Mateo 21, ahí se los recordó. Edén, Adán, Eva, pasa para la cola. Israel, Judá, pasa para la cola. En el verso 43 del Mateo 21, les dijo Jesús a Israel, a Judá, porque ya Israel estaba deshecho. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahora voy a tratar con toda la humanidad y con todo el mundo pagano, con la iglesia. En el mismo Isaías 5, en el verso 14, hay una palabra extraordinaria que era hacia Israel y hacia Judá. Ahí en los ayes de Isaías 5, dice Jehová en la boca de Isaías: por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de los hombres, y su multitud, y el que en él se regocijaba. A Israel, gente que sí conocía a Dios, gente que se le había dado el templo, que se le habían dado los profetas, que se le habían dado los sacerdotes, gente que sí entendía claramente la ley. Entonces, si el Seol se ensancha con Israel, que era su pueblo, enseñado por él, personalmente enviando sus profetas. Venga acá, amigo usted que me escucha. ¿Cuánto más no va a ir allá un idólatra? Voy a repetirlo. Si era con Israel, mire, usted se mete en internet y vea las oraciones que aún en este año, en este siglo, los judíos adoran y oran en el Muro de los Lamentos en Jerusalén a Dios, al Señor, a Adonai, al Dios, al Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob y al Padre mismo de Jesucristo. Lo adoran con lágrimas. Usted sabe que en los judíos, cuando adoran y alaban a Dios, alaban y adoran a Dios únicamente los salmos que aparecen en nuestra Biblia. ¿Sabía eso? No salen de los salmos. Por miles de años y cientos de años todavía siguen cantando los salmos. Fíjese usted. Y esta gente, el Seol los está esperando. Le voy a decir por qué. Por esta gente los está esperando el Seol cuando no creen en Jesús. Canten, adoren, se vistan de negro, se vistan con sus trapitos hermosos de sacerdote. Si no creyeron en Jesús, en Jesucristo como el Mesías o el Masías o el Cristo o el Redentor o el Salvador de sus almas, allá abajo lo están esperando. ¿Cuánto más no podrían estar esperando a un idólatra que no conoce ni siquiera? ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Cuánto más no puede esperar allá abajo eso? Ay, no, si Dios es bueno. Sí, está bien, pero ya está ahí la Biblia. Ahí están los escritos. Entonces, ese pase, Jesús les dijo, verso 42, Mateo 21, ¿nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Han venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Se lo dijo a los judíos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Dirá la gente, wow, qué tarea tan difícil. Sí, si se hace difícil, si lo hace con su esfuerzo y sin el Espíritu de Dios. Obras de caridad, de la casa al culto, del culto a la casa,
voy a prenderle la velita a este, voy a llevar a aquel, voy a ayudar a aquel enfermo, voy a dedicar mucho. Ahí es difícil, pero cuando el Espíritu de Dios entra, que es la primera característica que pueden hacer una iglesia después de la fe y ser justificado delante del Padre solo y a través de la cruz del Calvario, por fe somos justificados y por gracia somos salvos. Porque a esto le plació a Dios así. Y punto. Entonces dice Romanos 1, ahora voy hacia los gentiles. Adán, Eva, para la cola. Israel, Judá, para la cola. Vamos con esto. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Romanos 1, verso 28. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estoy hablando de la doctrina de la caída del hombre. Estoy hablando de lo que en realidad somos nosotros los seres humanos. Un pedacito de carne según el Salmo 78. No se nos puede olvidar jamás de lo que somos, pero un pedacito de carne que si usted entiende que el amor que Dios le pide a la iglesia es solamente obediencia. Mire, Jesús una vez le dice, ya no les llamaré siervos, les llamaré amigos porque ustedes hacen lo que yo le digo. Así dijo en el Evangelio de Juan. En el capítulo 15. Ya no les llamaré más siervos, ahora les llamaré amigos. Si ustedes hacen lo que yo les digo, ahí está todo. ¿Qué hacemos para que nos convenga? Hablando de la iglesia, que ahorita está al frente, todavía no ha pasado la cola yo. Gloria a Dios, tenemos chance. Aleluya, tenemos chance. Pero está muy cerca ese chance que se acabe en la humanidad. Muy cerca la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Dice el verso 29 de Romanos 1, de nosotros los seres humanos, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, chisme, murmuraciones. Mis primeros años en Jesucristo, yo creo que fue por la gracia de Dios, caí en una falsa doctrina de la prosperidad. Caí ahí. Sé que fue la gracia de Dios porque 3 años después el Señor Jesucristo envió un hombre de Asambleas de Dios a invitarme a un ayuno y en ese ayuno quedé libre. Gloria a Dios. Me recuerdo yo que me dijeron más de 1000 veces. Ese hombre me decía, repite conmigo, dígame. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Mateo 6:33. Wow, yo todavía, 14 años después, sueño con ese verso. Fue en un ayuno que lo escuché como 1000 veces. Claro, ese hombre sabía de dónde venía. Fíjense ustedes, y de ese lugar me tildaron y me señalaron que yo enseñaba cosas malas. Dios mío, aleluya. Ese lugar hoy en día le sirve al apóstata más grande de Latinoamérica, que tampoco voy a decir nombre, pero si usted es cristiano sabe de quién me refiero. Sabe cuál es el apóstata más grande de la prosperidad de Iberoamérica. Está en Miami. Esa gente que decía que yo estaba enseñando mal. Ahorita le sirven a ese hombre, imagínense. Y yo no ceso de servirle a Cristo, me meto para la finca, por los ríos, cruzo montañas, camino para allá, subo para acá, hasta en burro me han montado para predicar el evangelio, aleluya, verdadero evangelio, el de arrepiéntete porque Cristo viene pronto y estás en el momento de la gracia que el Señor extiende su misericordia y su gracia para perdonar. El evangelio que trajo Jesús. Ahora fíjense ustedes, volvemos a caer en murmurados, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que practican. Pero lo que les quiero decir, Adán y Eva pasaron para la cola, pecado. Israel y Judá pasaron para la cola y están pendientes. Ojo, no están desechados, están pendientes, pero pasaron a la cola. ¿Por qué? El pecado. Iglesia, ponga atención, afine los oídos. Estamos en la punta. No crea usted
Porque Dios no hace acepción de personas. La Biblia es clara. No crea usted que le puede ir mejor si no hace como Dios quiere que haga en su santa, bendita y poderosa palabra. No crea. El mundo, óigame, arrepiéntase. Es fácil y ligera la carga. Si usted cree de corazón que Jesús en la cruz cargó su culpa, su pecado y todas sus penas, el Espíritu Santo en su ternura y bondad va a morar en usted y es Él quien le va a guiar un camino de victoria y de santificación. No, hágame un favor y hago un paréntesis. No se trata de plata, amigo. No se trata de bendiciones. Se trata de su alma. Es de su alma. Esa es la que le interesa a Dios. Y mientras está en el proceso de santificación, el Padre, que es el labrador, y usted, que son los pámpanos injertados en la vid verdadera, viene a buscar frutos. Y para terminar hoy, frutos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio para que el pecado lo mantenga lejos de su vida. Son fáciles y ligeras las cargas. Cuando Cristo lo dirige y Cristo en usted, son muy fáciles y muy ligeras estas cargas. Los frutos, a medida que van floreciendo, los pecados que nombré en Romanos 1, van desapareciendo solitos, empujados por el fruto. Antes de irme, Romanos 2, para que siga entendiendo lo que es el hombre. Por lo cual eres inexcusable, escribe Pablo a los Romanos capítulo 2, verso 1. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Vamos a decir no eres, somos, porque yo soy un hombre también, todos somos hombres, somos inexcusables. Así como no tuvo excusa ni Adán ni Eva, y así como no tuvo excusa ni Israel ni Judá, estamos en el mismo plano, amigo. Hermano que me escucha, estamos en el mismo nivel de Adán y Eva y en el mismo nivel de Israel y Judá. Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Y él no hay variación, sigue siendo el mismo. Y la humanidad, aunque ha cambiado mucho, está igualito en el nivel de Adán y Eva y de Israel y Judá. Entendamos eso para que podamos vivir gozosos, con paz y con mucho amor. Bueno, Dios les bendiga a todos ustedes. Espero que les haya bendecido esta palabra. Bueno, mi palabra de verdad que las hago con mucho amor para que puedan entender que todo esto se trata de Dios y de su reino. De nosotros no, amados. Sin embargo, Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros, ya al darnos su salvación y todas las bendiciones que cada mañana en sus misericordias deposita en cada uno de nosotros y de nuestra familia. Dios los bendiga y hasta pronto, hasta mañana.